Buenas noches, somos el equipo número 3. Nuestro grupo estaba conformado por Henry Francisco Castillo, José Manuel Gil, Boris Alejandro Ponce y mi persona, Luis Arturo Mendoza. A nuestro grupo nos tocó hablar acerca de lo que es paradigma. Paradigma viene de la palabra griega llamada paradigma y no es más que patrón, modelo o representación. La percepción de la realidad según cada persona, la imagen que se tiene en la mente de cómo es el mundo. Y esta simplemente tiene su raíz en los antecedentes y experiencias vividas. Lo cierto es que todos vemos el mundo de una forma totalmente distinta a como ven los demás. Otra forma de ver los paradigmas es imaginarnos que es un mapa que tenemos en la mente. Y según cambiemos nuestro mapa, cambiarán nuestras actitudes y nuestras conductas. El señor Thomas Kuhn explica lo que son los paradigmas científicos para explicar las revoluciones o cambios de teoría científica. Él dice que cada vez que surge una nueva teoría, esta no tiene que ser necesariamente una copia o una falsificación de la teoría anterior, sino que nos dice que surge como una alternativa a la teoría que estaba anteriormente. En cambio, el señor Karl Popper dice que cada vez que nace una nueva teoría, la teoría anterior muere. ¿Por qué? Porque él dice que es una falsificación. Este es un tipo de progreso científico. El señor Albert Einstein también nos habla de los paradigmas, pero él nos los dice como un ejemplo. Él dice, no vas a utilizar el mismo nivel de pensamiento para crear un problema que cuando vas a resolverlo. Él dice que son paradigmas completamente distintos. ¿Por qué? Porque cuando estás analizando o viendo cómo crear el problema, no va a ser igual o no va a ser la misma percepción que vas a utilizar para darle la resolución a ese problema. Los paradigmas, en esta exposición estudiaremos tres tipos, que son el cualitativo, el cuantitativo y el sociocrítico. Le doy el pase con mi compañera. Mi nombre es José Gil y les voy a hablar sobre lo que son los paradigmas cuantitativos. Los paradigmas cuantitativos son un cuerpo teórico que es aceptado en las comunidades científicas. Estos cuerpos se encargan de formar hipótesis a lo que son las relaciones de las variables de un proceso o de una problemática. Esto inicia con lo que es la información y derivando de lo que es la información teórica de dichas variables. Continúa con lo que es el análisis de los datos y finaliza con lo que es la información suministrada de los datos. Este proceso finaliza con lo que es la entrega de los resultados de los datos y de la información recopilada. Es importante tomar en cuenta de estos resultados lo que es los datos y la información que se obtuvieron de la relación entre estas variables. Este proceso cuantitativo tiene unas características, las cuales son: prestan atención a la semejanza, buscan lo que son las causas reales al fenómeno. El investigador es independiente. El objeto de estudio se basa en lo que son las características del estudio, la semejanza del estudio, ir directamente a lo que es el estudio. Y aumenta lo que es la capacidad intelectual o el conocimiento. También obtiene lo que es un patrón lineal de investigación cuantitativo, el cual se define por la interpretación de la problemática e investigación. Continúa con lo que es la formulación de hipótesis, seguidamente lo que es el diseño de instrumentación, de instalaciones, de la evaluación. Recopilan la información, hacen el análisis informativo, el análisis evaluativo y por último lo que sería el resultado de dicha evaluación. Mi nombre es Henry Castillo y yo les voy a hablar sobre el paradigma crítico. Este paradigma nos brinda un pensamiento realista y un punto de vista subjetivo en cualquier tema que nosotros queramos abordar. Parte del supuesto que la educación no es neutral y por lo tanto la investigación tampoco puede serlo. Sus antecedentes se remontan en 1923, donde se funda en la Universidad de Frankfurt un instituto para la investigación social. El proyecto inicial se define como marxismo heterodoxo, es decir,
Pretende desarrollar una serie de teorías atentas a los problemas sociales, como las desigualdades de clase, no solo desde un punto de vista sociológico, sino también filosófico. Aspiraban a combinar las teorías de Marx con las de Freud. Por ello, la teoría crítica debería ser un enfoque que, más que tratar de interpretar, debería poder transformar al mundo, al mismo tiempo que proponen dar importancia a factores sociales, psicológicos y culturales a la hora de abordar los temas sociales. Esto no es más que una teoría que busca poder emancipar a los pueblos oprimidos. Por eso son ideas muy relacionadas con las del marxismo. Se dirige a liberar al hombre y lograr mejor distribución del poder y de los recursos de la sociedad. No existe diferencia entre teoría y práctica. Presenta similitudes con el paradigma interpretativo o naturalista, pues muchos autores lo integran a ambos en uno solo. El paradigma crítico induce la crítica reflexiva en los diferentes procesos de conocimiento como construcción social y, de igual forma, este paradigma también induce la crítica teniendo en cuenta las transformaciones de la realidad, pero basándose en la práctica y el sentido. Este paradigma es ideal para un investigador educativo, porque toma distintos puntos de vista para investigar las causas de los problemas. Toma elementos importantes del paradigma positivista, como las investigaciones, estadísticas, comprobaciones hechas por él. Por otro lado, toma la parte subjetiva del paradigma interpretativo, que suma la mirada del problema. Esto conlleva darnos más soluciones desde distintas miradas para resolver el problema encontrado por el investigador. Aparte de esos dos aspectos, se agrega que el investigador es una parte activa en la solución de los problemas. Debido a lo completo que es el paradigma crítico, con sus propios aportes y recogiendo premisas de los otros dos, nosotros al investigar y querer dar solución a un problema podemos recurrir a todo lo que nos provee dicho paradigma. Buen día, yo soy Boris Ponce y en esta ocasión les estaré conversando sobre el paradigma sociocrítico. Para adentrarnos en el tema del paradigma sociocrítico, les voy a definir brevemente lo que es un paradigma. El paradigma es la concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas que deben estudiarse, del método de investigación y sus formas de entender. También se entiende como modelo o ejemplo en donde se incluyen leyes y teorías de la realidad. Ok, vamos ahora con el paradigma sociocrítico. El paradigma sociocrítico es el que se introduce en la ideología de manera explícita y la autorreflexión crítica en los procesos de conocimientos. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a unir la ideología con la autorreflexión crítica de quien está desarrollando la investigación o quien está resolviendo algún problema. De esta manera vamos a tener las ideologías, las teorías y todo el basamento que vamos a utilizar para desarrollar un tema y la criticidad del autor, es decir, de la persona que está desarrollando o que está resolviendo ese problema. Okay. Vamos a indicar ahora los principios de un paradigma sociocrítico. Los principios son conocer y comprender la realidad como praxis, unir la teoría con la práctica, para así emancipar y liberar al hombre, al docente o al investigador, a cualquiera de las personas que esté desarrollando el tema, y ser siempre autocrítico. Es una de los ítems en los principios del paradigma sociocrítico que hay que resaltar, que es ser autocrítico, siempre colocar eso que nos marca y lo que pensamos sobre el tema que estamos desarrollando o sobre el problema que estamos resolviendo. Ok, la finalidad del paradigma sociocrítico. La finalidad del paradigma sociocrítico es la transformación de la estructura, la transformación de eso que estamos realizando, del tema, del proyecto. Eso siempre va a tener un marco, va a estar el proyecto ya realizado, y el enfoque crítico que le dé el autor es lo que va a cambiar completamente el rumbo, porque lo que cambia siempre las ideologías y las hipótesis es lo que nosotros pensamos sobre lo que estamos realizando. Si nosotros no estamos completamente convencidos del problema que estamos desarrollando o de la investigación que estamos realizando, no se va a llevar a cabo esto
Por lo tanto, debemos que brindar nuestro aporte crítico y desarrollarlo en base a lo que nosotros creemos, siempre y cuando esto esté fundamentado teóricamente. También podemos decir que el paradigma sociocrítico engloba un conjunto de modelos de investigaciones. Estos modelos de investigaciones surgen como respuesta a las tradiciones positivistas, interpretativas y un montón de teorías sobre los paradigmas que existen en la investigación. Pero también, para ir un poco más allá, podemos decir que la perspectiva del paradigma sociocrítico surge como un reduccionismo de la primera y conservadurismo de la segunda. Esto es más que todo teoría, donde ellos dicen que ellos admiten la posibilidad de que esta sea una ciencia social que no es puramente empírica, sino más que todo interpretativa. Okay. Para que entendamos mejor, quiero explicarles esto a lo que yo he podido deducir y entender. El paradigma sociocrítico es unir la praxis, que es la práctica en el desarrollo de un problema que tenemos o que busquemos desarrollar, como un grupo, comunidad, o siendo comúnmente un investigador, unir esa praxis con lo que nosotros creemos, con nuestras ideologías y con las teorías que estamos utilizando para fundamentar la investigación y la resolución del problema. Entonces, al unir a la praxis, que es la práctica, con la que nosotros creemos, y al unirlos, nosotros podemos desarrollar mucho mejor porque tenemos base y fundamentos sobre lo que estamos realizando. Así, también deberíamos de aplicarlo en la autocriticidad, es decir, en la crítica que estamos implementando en el proyecto. Nosotros tenemos que fundamentar nuestra crítica e indicar por qué nuestra criticidad es esa, siempre teniendo fundamentos y bases ante cualquier crítica. Podemos decir que, para concluir, los principios del paradigma sociocrítico son conocer y comprender la realidad como una praxis y también unir la teoría y la práctica, que es lo que les acabo de decir. También quiero resaltar un poco la teoría para que entendamos profundamente lo que es un paradigma sociocrítico. Y es que el paradigma sociocrítico se apoya principalmente en la crítica social, con un marcado carácter autorreflexivo, que ya depende mayormente del autor, del desarrollador, de quien esté llevando a cabo la resolución del problema, o del investigador, donde nosotros consideramos que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos. Estos grupos pueden ser las comunidades, los investigadores, el propio desarrollador del problema, puede ser un pueblo, cualquier lugar donde estén sufriendo algún inconveniente y deban desarrollarlo o investigarlo. Ok, continuemos. Todo esto se consigue mediante la capacitación de sujetos o de personas para la participación y transformación social. O sea que antes de nosotros desarrollarlo, tenemos que prepararnos, estar previamente adiestrados, instruidos para realizar estas investigaciones. También tenemos que utilizar la autorreflexión y el conocimiento interno, personalizado obviamente, para tomar conciencia ideológica sin tener intereses más allá de la resolución del problema, porque uno de los inconvenientes que pasa mayormente es el interés personal que existe en los investigadores y que malversan la información en estos casos.
Por lo tanto, se indica que se debe tener un efecto en el que se tiene una crítica ideológica, es decir, una crítica bien fundamentada, y existe una aplicación de procedimientos para el psicoanálisis en la que se posibilita la comprensión de la situación de cada individuo como investigador y en donde se descubren los intereses a través de la crítica. De esta forma, el conocimiento se desarrolla mediante un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica que estamos desarrollando para resolver un problema o inconveniente, o en tales casos una investigación, sin tener esos inconvenientes que ocurre cuando el investigador no está previamente adiestrado y que tiende a fallar debido a los intereses personales que incurren en él. En el paradigma sociocrítico existen muchos autores, pero entre los más importantes que desarrollaron este tema y que nos los han dado a entender son el señor Popkewitz, que es un autor del año 1998, donde él principalmente dice que los principios propios del paradigma sociocrítico son conocer y comprender la realidad como praxis, y que ésta tiene que estar orientada al conocimiento de todos los participantes, incluyendo al investigador. Todas estas deben de ser asumidas de manera corresponsable, es decir, que todos los integrantes, todos los participantes deben estar integrados en el desarrollo y planificación de la investigación. Bueno, esto fue todo, espero les haya gustado y muchas gracias.